Le voy a dar la solución a la Federación Mexicana de Fútbol a todos sus problemas. Es tan sencillo, arranquemos el torneo con 17 equipos, en lugar de con 19. Veracruz, que no le paga a sus jugadores, no puede jugar. Ni estás en el descenso, pero ni juegas en primera. Y por otro lado, tan sencillo como que si Juárez no ha terminado de comprar la plaza de Lobos y Lobos no tiene ni jugadores, están retrasando todo el calendario, pues que ninguno de los tres participen, ni en ascenso ni en primera división. Y San se acabó. Me sumo. Se acabó, es sencillo. Ya después ven por el negocio. Hay que meterle personalidad y que haya credibilidad en la Liga MX. No, pues es más fácil que te diga quién mató a Paco Stanley, ya que le meta personalidad. No, ¿qué pasó? Y que le meta personalidad y seriedad. Me duele. La Liga muy X. A mí, en este tema de Lobos, hay un tercero que compra de buena fe, es como el que compra un coche robado y lo compra de buena fe y de repente le salen muchos problemas a ese coche que compró, que le vendieron, que ya pagó, porque ya depositó la cantidad acordada al señor Mendívil y de repente dicen, no, pues es que siempre no, porque el otro no les ha pagado al otro y el otro le aparecen unas cláusulas. Digo, en este fútbol nuestro de cada día, no me sorprende la podredumbre con la que se maneja. Al final de cuentas, la federación en este convenio también está involucrado porque también hay una firma de testigos. Ya vamos a tener contrato, yo creo que la próxima semana, y juega como garante de esa operación en dos etapas. 2 contratos firmados de manera diferente. Uno por ahí de junio y el último en diciembre. Entonces, en todos estos, la federación prácticamente está avalando la operación y ahorita dice, no, es un negocio entre particulares. No, esto va a ir más para allá, pero ya le contaremos. Tan está avalando que lo hizo oficial. Claro. Hizo una conferencia para decir, vamos a tener equipos sin tener la factura. Dije, ya compré el coche. El aval de Lobos WAP. Claro, de la BUAP, no de Lobos WAP, ¿no? Porque de Lobos WAP, sí. El Lobos WAP es el club, la BUAP es el que era dueña de esa franquicia. Es increíble. Y además, y encima de todo esto, digo, si le queremos echar más leña al fuego, en la asamblea de dueños previa no se vio nada. Ningún dueño supo de la transferencia que se iba a hacer de Lobos WAP a Ciudad Juárez. Y se supone que todo debe pasar por la asamblea de dueños, porque es una liga que está controlada por todos los dueños. Nadie. La federación hizo concretamente la Liga MX y concretamente señor Bonilla dio el aval para que sucediera esto cuando ni siquiera está listo. ¿Qué les parece si escuchamos esta cronología del tema Lobos y Juárez y después vamos a entrevistar la entrevista con Igor Trujillo y comentamos el tema? ¿Cuánta intriga ha generado la venta de Lobos WAP de parte de Mario Mendívil a la empresaria Alejandra de la Vega? El pasado 19 de mayo, Mario Mendívil en Radio Centro Deportes, la recta final, declaró en entrevista que el equipo no se mudaría a ningún otro estado. Todo quedaba en rumores. Ese mismo día, a través de un comunicado, el equipo afirmó que permanecerían en Puebla. 23 días después, en la llamada Semana del Fútbol, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmaba la venta del equipo, por lo que Bravos de Ciudad Juárez pasaría a formar parte de la primera división, mientras que los licántropos jugarían en el ascenso MX. Sin embargo, la franquicia, de momento, quedaba congelada. En los últimos días se ha dado diversa información, y este jueves 20 de junio el diario Deportivo Récord publicaba una entrevista con Igor Trujillo, abogado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde afirman que ahora se exige un pago de 360 millones de pesos por no cumplir el contrato firmado, en donde se estipuló que si Mario Mendívil vendía al equipo antes de 3 años, debería de pagar como multa 270 millones de pesos. Bueno, ahí están los antecedentes. También aprovecho para saludar a Miguel Gurwitz, que ya se unió a nosotros vía internet. ¿Cómo estás, Miguel? Estamos en un mejor lugar que él. Qué atardecer tan bonito. Sí, qué bello. Muchas gracias, un abrazo para todos. Aquí estamos en Río de Janeiro, justo en la locación de Telemundo Deportes, en esta cobertura de Copa América. Escuchaba con atención lo que ha sucedido, bueno, y con la misma, digamos, con el mismo comportamiento de siempre, ¿no? Los reglamentos están ahí solamente para ser observados, más no respetados, ¿no? Lamentablemente, Miguel, vamos a seguir con este tema. ¿Con qué íbamos ahorita en este momento? Con la entrevista de Igor Trujillo, el abogado. La que publicó Recosale.
Gracias, licenciado. Agradecerle y preguntarle cómo va esta situación con respecto a lo del pago, la UAP, el señor Mendívil, ¿cómo va este tema? Sí, pues mira, es un tema muy delicado porque pues el señor Mendívil no cumplió con sus obligaciones con la Universidad Benemérita de Puebla. Y nos enteramos por la prensa, fíjate, curiosamente, que se había vendido el equipo a Juárez sin que se vende de la universidad para con el señor Mendívil. Creo que la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX y también el equipo Juárez debe haber sido cuidadoso de este tema, porque pues saben ellos perfectamente que la universidad fue quien ascendió al equipo, fue quien tiene la franquicia. Y pues es un requisito mínimo indispensable de buen gobierno corporativo y de ética, no solo en negocios en general, sino más en negocios deportivos, pues conocer la posición de la universidad, ¿no lo crees? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, antier notificamos con notario a la Federación Mexicana de Fútbol la objeción a la operación de venta o de la supuesta venta que se hizo a Juárez, precisamente porque el señor Mendívil está en incumplimiento de sus obligaciones con la universidad. Estoy esperando que reaccione la liga, que reaccione la federación. Esta objeción también ya se la notificamos a Juárez y esperamos sentarnos a la mesa y llegar a una negociación adecuada antes de recurrir a las instancias de procuración de justicia, a los tribunales mexicanos y evidentemente a los tribunales de FIFA, a quien le vamos a informar esta objeción el día viernes de esta semana. ¿Irán a la FIFA o al TAS, licenciado? A ambos organismos, pero quiero que primero conozca la FIFA la objeción de la universidad. En principio mi interés es conciliar a las partes para bien del fútbol mexicano, pero si no podemos llegar a una buena negociación y a una conciliación de intereses, pues tenemos que acudir a los tribunales, tanto deportivos como mexicanos. ¿Me explico? En ese caso... es un tema delicadísimo, León. Sí, claro. Creo que nunca había pasado, en el fútbol mexicano, creo. No lo sé. Que yo recuerde, no había pasado algo así. Yo también. En ese caso, licenciado, en caso de que la liga haga caso omiso y digamos que aún así le dé esa plaza a Juárez, ¿también se procedería en contra de la liga? Sí, por supuesto, porque me están tratando de dejarme en total estado de indefensión. Sí, por supuesto. En ese momento la liga se vuelve tan responsable como Juárez y como el señor Mendívil. ¿Por qué? Porque saben que ante graves incumplimientos del contrato de origen que le permitió a Mendívil empezar a operar al equipo, subsiste y dejan subsistente el contrato con Juárez. Entonces, en este caso lo que se buscaría es, digamos, que se mantenga Lobos con la plaza que, digamos, hasta la fecha le corresponde, ¿no? O en su caso, que le finiquiten las cantidades que adeudan, que no son solamente 90 millones de pesos, son cerca de 270 millones de pesos. ¿De cuánto, perdón? Aproximadamente 270 millones de pesos. ¿Y tenía un plazo para pagarle al señor Mendívil? O sea, depositártelo a la universidad. Se estipuló que se tenía 3 años a partir de que él empezó a operar el equipo. Si vendía el equipo antes de esos 3 años, tenía que finiquitar los 270 más 90 millones de pesos. Porque, fíjate, tú sabes más de fútbol que yo. ¿Cuánto vale una franquicia de primera división? No, millones. Bueno, según entiendo, te reitero que tú sabes más de fútbol que yo, no menos de 10 millones de dólares. No, seguro. Bueno, exacto. ¿Tú crees que por 90 millones de pesos le vas a dar un equipo que vale por lo menos 10 millones de dólares? Claro que no. Luego, todos los jugadores, las
cartas pertenecen al equipo. ¿Tú crees que nos han reportado qué pasó con la compraventa de los jugadores? Nada. Eso no es correcto, León. Y no podemos tolerar, hasta como aficionado te lo digo, que tengamos una liga de fútbol así. Ok. De hecho, el día de hoy el vicepresidente de Bravos dijo que los 5 jugadores que Lobos tenía como la carta de ellos, ya pasaron a ser de Bravos. Ni siquiera estamos enterados de ello. Y la carta era efectivamente de Lobos. ¿En cuánto pasaron? ¿Cuánto dinero le dieron al señor Mendívil por estos jugadores? No lo sabemos, no nos ha enterado de nada. Y no solamente es un problema del señor Mendívil o entre particulares como lo ha manifestado Juárez. No, reitero, en una práctica sana, comercial y deportiva, lo menos que le puedes pedir al señor Mendívil son los finiquitos que en su caso le hubiese otorgado la universidad para estar legitimado a, en su caso, vender, traspasar, transferir la franquicia. ¿Me explico? Ok. En este caso, si en las próximas horas el señor Mendívil realizara el pago de los 270 millones de pesos que me comenta, ya no habría ningún problema, aunque ya no se cumplió el lapso que se tenía estipulado en un principio. Tendríamos que hacer una auditoría, León. Tendríamos que ver, te reitero, la situación de los jugadores, la situación de la franquicia, cómo queda la situación de la universidad con la Federación Mexicana de Fútbol, con la Liga, etcétera, etcétera. Ok, licenciado. ¿De acuerdo? Ok. ¿Algo más que usted nos quisiera agregar para...? No, simplemente te agradezco mucho tu interés y aquí estoy, en la medida en que la secrecía y la confidencialidad del caso me lo permita, con mucho gusto te daré información que considere importante. Ok, licenciado, le agradezco muchísimo que nos haya atendido a esta llamada. No tiene nada que agradecer, León, estoy a sus órdenes. Perfecto, andamos a la orden, licenciado, muchas gracias, buenas noches. Radio Centro Deportes. Bueno, más claro ni el agua, Pollo, ¿querías comentar algo? Bueno, parece que queda claro, ¿no? Que esto no se va a resolver pronto, no se va a resolver con un comunicado patito, y si me tocara ponerle una fichita, le pongo una fichita a que se juega con 18 equipos la Liga MX y que la siguiente semana van a decir, bueno, como esto no se resolvió, ahí arréglense, pero Lobos ni juega aquí, ni juega allá, no tiene ni equipo. Te tiras, no tiene, te vuelves a tirar. No, me vuelvo a tirar, pero abrimos una ventana a un inflable. Claro que se va a jugar con pero así Miguel, adelante. Sí, esto está muy lejos, como bien dice en la entrevista, de ser un asunto entre particulares. Está muy lejano a ello. Sí. Muy lejano a ello. Tiene mucho valor esta entrevista. Y aquí se reafirma lo que platicábamos hace aproximadamente 15 días, ¿no? Cuando se presentaba esta información sobre el cambio de franquicia, que todo se hace de un día para otro, todo se hace, digamos, plumazo, que todo se hace, pues como se dice coloquialmente, al chilazo, ¿no? Que los cambios no son estructurados, que no todas las partes están de acuerdo, que no hay armonía en esta transferencia, y aquí están las consecuencias, ¿no? Una más de tantas historias así ensombrecidas que hemos tenido en nuestra liga de cambios de franquicias. Desde luego, hay algo que yo no quiero que se me olvide, y como se me están olvidando las cosas muy rápido, permítanme que se las diga. Sí. Hay un momento antes de que empiece el abogado que se oye decir, Bonilla confirmó la venta. El señor Bonilla es el presidente de la liga y él confirmó la venta. Aquí no nada más está entonces la irresponsabilidad de dos instancias, la universidad y Juárez, no. Aquí la federación está inmiscuida en el tema. No pueden evitar la responsabilidad el señor Bonilla. Es cierto que tiene responsabilidad, pero aquí el que va a resolver todo, o el que puede destrabar todo esto, es Mendívil, pagándole o arreglándose con la universidad lo que están reclamando. En el momento en el que él le dé el dinero o se arregle, que Nacho ya nos va a explicar
exactamente qué es lo que está pidiendo la universidad, porque es más de lo que decía el abogado en la entrevista. En ese momento se va a arreglar todo. Tocayo, Antes estoy de no, acuerdo, pero el señor Bonilla tenía que haber dicho, a ver, señores, ¿ya está todo listo? Ya, porque entonces yo como la liga lo anuncio. No, se dio el lujo de anunciar como si Bonilla, como si ya estuviera hecho. Es un hecho, No puede ser. Que se haya hecho sobre las rodillas, habla muy mal del aval de la no federación. solamente de Lobos WAP, de la WAP, de Ciudad Juárez, sino de la liga. Claro. Tan chafa que tenemos. Exactamente, ese es el problema para mí más grande de todos. Yo les diría, yo tengo otros datos, dice un personaje de la política, y vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Primero, el señor Mendívil vendió sin factura, porque la factura era el finiquito o el pago de los 90 millones de pesos que le tenía que pagar al dueño anterior del equipo para yo venderlo. Y yo vendí el equipo sin factura porque no tenía el aval de los Lobos WAP. Ayer hablé con el abogado y hablé con personajes importantes de la universidad y te dicen, bueno, a final de cuentas era un negocio entre caballeros. Ya ves que en la federación es que todo es entre caballeros, es un pacto de caballeros. Qué peligro, no sabían lo que pedíamos eran, dame los 90 millones, no te preocupes, y el equipo es tuyo, en ese momento te mandamos la carta. Ese era el acuerdo, tan simple y tan sencillo. Había 2 acuerdos anteriores, convenios firmados ante la federación, ellos como testigos, donde había muchas penalidades. Una de ellas, la que te comento, que si lo vendían dentro de ese periodo, podían pagar hasta los 260, 270 millones de pesos. Porque eso estaba en las cláusulas. Porque estaba dentro de las cláusulas. De la cesión del equipo a la administración de cuando ya medio se arreglan las cosas, no te preocupes, si lo vendes, tú dame los 90 y no hay problema. Olvídate de esas cláusulas. Olvídate de esas cláusulas, tú dame los 90. 4.5 millones de dólares y se acabó, es tuyo, no hay bronca. El problema empieza cuando no quieren pagar ni siquiera los 90 millones. Cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Es que te voy a descontar, universidad, te voy a descontar lo que tengo que pagarle a los jugadores. A ver, ¿a cuáles jugadores? La sub-15, la sub-13, la sub-17, la sub-20, el equipo femenil y lo administrativo, que tienen 3 meses que tampoco les ha pagado. Mendívil. Porque él es el que está administrando. Es que eran de la universidad. No, esas no eran mi responsabilidad. Yo te di el comodato, entrenaban en mis instalaciones, pero les tienes que pagar tú. Claro. Y entonces el señor Mendívil primero dijo, no, es que de eso me lo tienes que descontar, de los 90 millones. Dijo, no. Ahí empezó las fricciones. Te descuento, lo que digo es, la universidad dijo, no, ya no vamos a llegar a ese acuerdo. Y de repente sacaron un acuerdo, que es lo más grave del caso, un acuerdo, un contrato firmado con una cláusula de un vicepresidente donde les permite y donde se hacían responsable de eso. Nada más que las firmas, nos dicen las autoridades de la universidad, son falsas. La Lobos WAP quedó escamado de la federación y escamado del fútbol profesional. A nosotros no nos importa el fútbol, ya tener un equipo profesional como tal, ni en el máximo circuito, ni en el ascenso como tal en estos momentos. Los 90 millones de pesos ni nos van a hacer más ricos, ni más pobres, y ni los 270. No tenemos prisa por el juicio. Si nos vamos a juicio, nos vamos a ir a juicio. Porque esos 90 ni siquiera los estaban esperando. No lo estaban esperando. No estaban en su presupuesto. No, para ejercerlos no estaban dentro de su presupuesto. De todas maneras, si quedaban de acuerdo con esos 90, fue hablado. De todas maneras, no estaba bien porque ya existían las otras se especificó cláusulas. En el segundo contrato se especifica que son los 90 millones de pesos en el segundo y incluso ya con todo IVA, con todo impuestos en el segundo contrato. Pero ya en un acuerdo verbal, bueno, tú dame el 90 y yo en ese momento te finiquito, y si tú te das como pagado, pues ya queda todo listo. Pero el tema aquí fundamental es, ¿qué tal si nos vamos? A mí no me importa si me desafilia la federación o no, a lo mejor tengo un equipo de tercera que puedo no tenerlo en tercera. ¿Qué pasa si yo me voy a las instancias? Voy al TAS, voy a la FIFA, pero voy a instancias legales. Y si este es un comprador de buena fe, Juárez, y yo pido un amparo porque fue un fraude y es un delito penal, y yo, aunque esté tipificado la fecha 1 y van a jugar en Juárez, yo le hago un amparo y no se juega ese juego. ¿Por qué? Claro. Porque a mí no me importa si me desafilia, si recurro a tribunales o no. Las leyes en México, por un delito como como fraude, pueden impedir que el otro equipo juegue. Hoy digamos que la UAP lo que está pidiendo es págame, que jueguen limpio con la UAP, con la universidad, que no le quieran ver la cara. Está exigiendo lo que habían acordado inicialmente. Y siendo que le dieron a Mendívil la oportunidad de pagar mucho menos.
O sea, Exacto, 90 en ni así. lugar de 70. los 370. 360, porque serían Sí. 270 más los 90. 270 que ya habían puesto en las cláusulas, más los 90 de la última cláusula. Pues si se les pone guapo Mendívil, yo que si fuera el señor Mendívil pago de los 90, gano de todos modos, gano un montón de dinero. Pero ahora, te Y si digo no, algo, Nacho, tiene un Muy riesgo. tarde, ¿no? yo creo, después de todo lo que se ha arrastrado el nombre de la universidad, yo veo difícil que las se arreglen. autoridades acepten hoy a Mendívil decirle, bueno, está bien, regresemos al trato que teníamos en última Va a estar instancia. difícil. Va bien un pleito bien sabroso. Vamos Ahora, a... perdón, Sí. Pollo. El problema es lo que decía el Pollo. ¿Cuándo va a empezar el torneo y con cuántos equipos? Ese es un problemón. Exacto. El muy serio. calendario estaba para Hagan salir sus ayer. Por apuestas. eso, No puede salir. entonces, Encima de lo Pregúntale. de esto de Ciudad Juárez, que también tienen que tener la certeza de que se va a jugar allá, hay muchos equipos que quieren jugar en a la misma sábado. hora, sí, a la misma hora. Ahora resulta que todos los equipos quieren jugar ya en sábado, después de que hablaba de los viernes botaneros y De- del hasta domingo de los lunes. a mediodía era un horario súper bueno para la televisión y el prime time del domingo en la noche, etcétera. Ahora todos quieren jugar en sábado, la mayoría. Ese también es otro problema que están resolviendo. Bueno, Vamos a platicar con Omar Rodríguez, el informante, porque nos tiene también un poquito más de información de los Lobos WAP. El informante. Hola Omar, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Radio Centro Deporte. Les saludo con gusto desde Puebla. Pues en esta situación del Lobos WAP, la verdad es que no se percibe que pueda concluir de forma positiva para ninguna de las dos partes y tampoco que esta solución sea prematura. La verdad es que esta situación, estos comentarios y el origen no lo tiene ni Lobos ni lo tiene Mario Mendívil. El origen está en esa situación que permite la Liga MX de pagar 120 millones de pesos y también de permitir que un agente externo a la universidad, es decir, al equipo que perdió la categoría, pues aporte ese dinero y se haga obviamente de la franquicia, una situación complicada que refleja y subraya que la relación entre Mario Mendívil y el rector y obviamente toda la gente de la UAP era mala. Yo les puedo comentar que prácticamente no había relación, no se dirigían la palabra desde hace al menos un semestre, la situación era muy negativa y me parece que esto es un tema también de revancha, ha sobrepasado evidentemente el tema deportivo y se percibe que no va a concluir ni con el pago de los 90 millones de pesos, ni con el pago extra de otros 180 por concepto de vender la franquicia antes de los 3 años establecidos. no, bueno. Pues sí, qué bárbaro. No, pero sí, lo que tiene es mucha razón. El origen fue la ley Guzmán, el permitir que un equipo no baje. Sí. ¿Por qué tienes que pagar lo que no te ganaste en la cancha? Sí, tal cual. Bueno, pues ahí está otro más de los enredos serios, ¿eh? Ahorita estaba haciendo así rápidamente memoria. ¿Se acuerdan lo que pasó con el Querétaro, con aquel señor que llegó con Petricevic, que apareció y desapareció? Claro, sí. ¿Se acuerdan de lo que pasó después también con el Querétaro cuando Inés Sainz inclusive decía que tenía los derechos y que el señor de los barcos y no sé cuánto también? Otro problema muy serio. O sea, ¿cómo es posible que una federación sea tan permeable a la mafia, tan permeable al desaseo? ¿Cómo es posible? O sea, te puede pasar una vez, pero si te pasa una vez, son señores muy importantes, son señores que tienen negocios multimillonarios, que dirigen empresas muy serias, muy importantes del país. ¿Con qué cara nos pueden venir a decir a los que amamos al fútbol? Pues a mí sí me interesa mi cementera, a mí sí me interesa mi televisora, pero el fútbol es como de juguete, hay que lo maneje fulano y tal, y si pasan cosas, que pasen cosas. Es lo que yo no acepto, no entiendo, perdónenme, pero no lo puedo entender. Vamos a despedir a Omar. Omar, muchas gracias, ahí estamos en contacto contigo mañana. Perfecto, seguimos pendientes de esta situación de Lobos WAP. Güero, tú ya partes, ¿no? No, es que volvemos al mismo tema de siempre, que los reglamentos son maleables, son comodinos, son convenencieros, ¿no? Dependiendo de quién esté en el poder, ¿no? Pues se van acomodando. Yo también recuerdo hace muchos años, nos acordamos de esta ley Guzmán. Yo también recuerdo el tema del Atlante, por ejemplo, ¿no? Aquella promoción con el Veracruz y los 5 o 6 millones de dólares que terminaron el pago con el CAR, ¿no? El lugar de concentración de la selección mexicana de fútbol. Repito, o sea, los reglamentos se van acomodando dependiendo de la gente a la que le convenga. Entonces, cuando esto sucede, la liga tendría que ser el máximo vigilante de que las transacciones lleguen a buen término, tratando de cuidar la imagen de la propia liga, pero eso está muy lejos de suceder en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar las mesas de redacción.
Desde las mesas de redacción. Pepe Anan, ¿cómo estás, Pepe? Fuerte abrazo, ¿qué noticias nos tienes? Hola, ¿cómo están? Pues saludarlos, pues bueno, pues aquí sigue, ahora sí que el culebrón entre lobos de la UAP, el señor Mendívil, pues se han detectado en esta venta que parece ser un fraude, porque bueno, pues está de manera anómala, hay firmas de personas que no estaban autorizadas para firmar, y bueno, pues la Federación Mexicana de Fútbol tendrá que tomar una decisión y tendrá que definir qué se va a hacer en este asunto, porque ya están en instancias legales. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué situación, Fantasma? Pepe, es decir, ¿hay falsificación de firmas o usurpación de puesto o de identidad? Más bien es como que usurpación de puestos, es decir, hay quienes firmaron como apoderados sin serlo, sin tener esa facultad por ley, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso veíamos la carta que le manda la abogada general de la UAP a la federación, donde la universidad como tal, ya no Lobos UAP, sino la universidad como tal se inconforma ante el movimiento, porque aparentemente hay un fraude, ¿no? En esta venta, y los Bravos de Juárez, pues a lo mejor pueden ser compradores de buena voluntad, yo no lo dudo, ¿no? En buena lid, pero bueno, pues ya están inmiscuidos en este asunto, y bueno, pues llama la atención que no haya pronunciamiento por parte de la federación, Fantasma. Sí, es que ellos avalaron, en su discurso avalaron una venta sin factura, porque eso fue. Vendieron un coche sin tener la factura, sin tener los finiquitos, porque para poder vender un coche que era suyo necesitaba tener la factura. Y el señor Mendívil tenía la posesión de Lobos WAP, pero no tenía la propiedad hasta que tuviera el finiquito o el pago de los 90 millones, entonces sí, podía hacer de su equipo un papalote. Y antes de tener esa factura, pues la federación con bombo y platillo en la semana del fútbol, pues lo anunció. Eso es avalarlo de manera oficial, una negociación. Digamos que la federación, con el ejemplo del coche, da un aval del cambio de propietario sin saber si el vendedor ya había aceptado totalmente la oferta y ya tenía, o sea, si había una correcta compraventa. Ahora, yo nada más, una cosa que me parece a mí sumamente importante en todo este tema. Estamos hablando de dos equipos, y hablamos de Lobos WAP y de Ciudad Juárez, y de Lobos WAP y Mendívil y no sé qué, pero en el eje de todo esto hay muchos seres humanos que son futbolistas profesionales, que están metidos en el ajo y que no saben qué va a pasar con ellos. ¿Alguna palabra, algún dato? ¿Ha levantado la mano alguien de la Asociación Mexicana de Futbolistas para dar un punto de vista, para decir, señores, yo como asociación estoy aquí viendo los intereses de 50 futbolistas? Nadie ha dicho nada en la Asociación Mexicana de Futbolistas, nada más lo quiero dejar claro. Oye, Pepe, te pregunto, ¿qué pasa con los más de 150 personas, sub 13, sub 15 femenil, sub 17? ¿Qué pasa con esos jugadores? No sé que no les han pagado, sé que el señor Mendívil dice que lo pague la universidad dice, tú eras el dueño y el administrador del equipo. ¿Qué pasa con el personal humano? No sé, ya se quedaron sin equipo, ya se quedaron sin muchas cosas, pero ¿cómo está este tema? A ver, te platico. Para el señor Mendívil, él sí es dueño de los Lobos WAP, pero él como dueño de los Lobos WAP para venderlo, sí lo puede vender, pero él no es dueño de los Lobos WAP para hacerse responsable de las 150 personas que perdieron su trabajo. O sea, ahí sí dice, no, es que son de la universidad. Qué conveniente. Entonces sí, vamos a separar las cosas. Por eso yo decía que se presenten los contratos, Fantasma, que se presenten los contratos para que veamos realmente quién miente y quién tiene la razón, porque hoy surgió en Puebla otra situación por parte del abogado. Se habla de que había un compromiso, independientemente de los 90 millones, de 60 millones de pesos al año pagaderos a la universidad durante 3 años, mientras el equipo estuviera en Puebla. Entonces, ahora resulta que el abogado de la UAP dice, bueno, pues es que tampoco cumplieron con esa obligación y está firmada. Entonces ahora ya son 180 millones por un lado y 90 por el otro. Qué fiestota, Pepe. Gracias. Tenemos que continuar con el programa, pero seguramente mañana estaremos en comunicación para un poquito más de información. Gracias. Les mando un abrazo a todos. Muy buena tarde. El testigo protegido. Muy buenas tardes. Hoy debo decirles que a diferencia de la mayoría de mis participaciones, en las que tengo mucha información por contar, en esta ocasión, los pocos datos recabados son los que me están haciendo dudar. ¿Qué espera un ente como la Liga
para decir qué es lo que va a pasar en la disputa por la plaza de Lobos WAP. Aunque en Toluca ya hacen como oficial la incorporación de Juárez, me da la impresión que se me están arrugando, porque saben que el tema con Mendívil se puede poner color de hormiga. Para muestra, un hecho: la presentación del calendario de la Apertura 2019 ya se atrasó. No es para menos, con 19 equipos, la dinámica cambia, pero a mí se me hace que les da terror presentar un calendario que posiblemente tengan que cambiar de último momento. Se jugará con 19, con 18, con Juárez o sin Juárez.